Buenos días, queridos estudiantes. En esta primera parte de la sesión vamos a revisar ideas importantes de Nietzsche. Para esta exposición me baso en el capítulo 3 del libro de George Lukács, El asalto a la razón. Es un capítulo dentro de una secuencia de filósofos que, según Lukács, conducen al fascismo de Hitler. Entonces, no podemos separar el pensamiento nietzscheano con lo que sucedió décadas más tarde, al siglo siguiente de la muerte de Nietzsche. A ver, vamos a revisar básicamente 3 puntos. Quiero empezar con la concepción del ser, luego la teoría del conocimiento, y sobre esa base pasaremos a lo que es la ética y la filosofía política. Ahora, voy en algunos casos, a leerles citas textuales de la obra de Nietzsche. Abundan muchísima cita en este capítulo, para que se vea que hay un seguimiento textual, lo más apegado a la literalidad, de modo que Lukács, en la mayor medida de lo posible, trata de justificar o documentar la interpretación que él hace en base a afirmaciones de Nietzsche. Bueno, entonces empecemos. Vamos, el primer punto, veamos la concepción del ser. A ver, Nietzsche se opone a una visión realista, en el sentido de que nuestro conocimiento puede acceder a la realidad y esta es transparente, accesible a nuestro conocimiento. Nietzsche afirma que el ser depende del sujeto. Eso es una especie de idealismo. Dice, el ser es una ficción. Sí, lo que es está en nuestra óptica. Bien. A ver. Entonces, esta es una premisa fundamental para su proyecto. A ver, si quisiéramos resumir con el menor número posible de etiquetas la tendencia por donde va Nietzsche, entonces habría que decir, su proyecto está interesado a atacar el socialismo, y trata de apuntalar el imperialismo. A ver, para comprender mejor la filosofía
filosofía nietzscheana, tendríamos que tener un conocimiento más detallado de lo que fue su contexto socioeconómico, la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. Como contextualización podríamos decir que en el último par de décadas en Alemania, en el gobierno de Bismarck, por presión de los movimientos socialistas, se empezaron a juridificar los derechos sociales. Derecho al trabajo, derecho al subsidio por enfermedad, invalidez. Sobre todo merece crédito aquí el Adolf Wagner, el representante más famoso de la llamada Escuela del Socialismo de Cátedra, en el sentido de que en lugar de tener un socialismo asociado con los movimientos obreros, con los sindicatos, este socialismo era más bien de tinte intelectual o teórico, investigativo, y por eso se le denomina socialismo de cátedra. Pero obviamente influenció en la política de finales del siglo XIX. Entonces, bien, el Estado progresivamente se responsabiliza por el bienestar de la gente. Y eso en Alemania. Bueno, por supuesto también en otros países, Francia, en la vecindad, Inglaterra. No es un movimiento localizado en un solo país. Entonces, contra eso se revela Nietzsche. Él cree que su sociedad está en decadencia. Seguramente al sentir de él, el gobierno de Bismarck no hacía lo suficiente como para emprender una empresa imperialista, ¿sí? ¿Qué es lo que va a llevar a cabo más tarde, en el siglo siguiente, Hitler? Bueno, pero está sentando las bases para en esa dirección. Ahora, en parte cree Nietzsche que este avance de las luchas obreras en parte es debido a una debilidad de la aristocracia. El avance socialista tiene que ver con la debilidad de la aristocracia, ¿sí? Por lo tanto, si tuviéramos una aristocracia mucho más fuerte, entonces eso serviría de barrera para detener esta marcha del socialismo. Bien, entonces como una primera premisa
de este gran proyecto nietzscheano ataca la realidad. ¿Sí? A ver, lo que es, ¿sí? El ser, depende del sujeto. ¿Sí? Es decir, esa es una tesis en la línea del idealismo. Y queda suprimido no solamente el mundo verdadero, sino el aparente. Recordemos en este punto la tesis de Kant. Kant distinguía entre el númeno y fenómeno. El númeno es la realidad en sí, que podemos pensar que existe, pero en realidad está más allá de nuestro conocimiento. No podemos afirmar nada acerca de ella. Y lo único que es conocido es el fenómeno. Eso está construido por el sujeto, tanto por la capacidad de la sensibilidad, los conceptos de la razón, lo que se nos aparece. Nietzsche no acepta esa división. Entonces, no solamente el mundo en sí deja de existir, sino también, incluso, el mundo fenoménico, kantiano. Entonces, nos quedamos sin nada. Ahora, sin embargo, a pesar de que en sentido estricto, o por lo menos como aspiración, no hay ahí un ser que tenga determinadas características, sino que todo está en la mente del sujeto. Si no hay hechos, sino solo interpretaciones. Esa es una de las frases, ¿sí?, nietzscheanas. Sin embargo, contradictoriamente, inconsistentemente, incoherentemente con su espíritu, tiene una visión de lo que es el ser. ¿Sí? Creo que no deberíamos detenernos en el hecho de que Nietzsche es contradictorio, es un irracionalista, está contraponiendo lo que es la razón, el intelecto y los instintos. Entonces, el señalar una incoherencia en su pensamiento no le va a inmutar, ¿sí? No le interesa la razón. A ver, entonces, veamos cómo concibe el ser a pesar de lo que se ha dicho hasta aquí. Bueno, en primer lugar, el ser está en devenir, perpetuo cambio. Entonces, lo contrario de la quietud, lo fijo, permanente. Y veremos que este rasgo va a presentar un obstáculo en nuestro conocimiento, un obstáculo insalvable. Y
Pero este devenir no es algo que va a introducir la novedad, la originalidad, sino que hay ahí un eterno retorno. Es decir, la idea de los ciclos, tal como lo sostuvieron muchos de los presocráticos. Y después de un determinado periodo de tiempo, se repetirá todo de la misma manera. Bien, entonces, con este eterno retorno se está excluyendo el progreso, ¿sí? E incluso la evolución, ¿sí? En el sentido de ir de lo más simple a lo más complejo, tanto en la vida vegetal como animal, y también, por lo tanto, en el mundo humano. No hay progreso, no hay el paso de una etapa inferior a otra superior. Bien, esto obviamente choca con una visión como la de Hegel o la de Marx, quienes creen que el paso de una época a otra constituye un paso adelante en la realización de un valor. Para Hegel era la libertad, para Marx las fuerzas productivas. Entonces, todo eso es extraño para Nietzsche. En lugar de que haya un progreso, por más que sea con retrocesos, con pasos para atrás y no meramente lineal como pensaban algunos ilustrados, estamos aquí en los ciclos. ¿Sí? Bien, una última idea, antes de pasar a la teoría del conocimiento, es que su idea, su concepto básico de la voluntad de poder es un rasgo entitativo de toda realidad, de todo cuerpo. Una característica ontológica. Todo cuerpo aspira a imponerse como Señor, a expandir su fuerza. A imponerse como Señor. Bien. Ahora, brevemente pasemos a la teoría del conocimiento. Me anticipé antes diciendo que el devenir se opone al conocimiento. ¿Sí? Entonces, en la medida en que no hay nada estable, permanente, entonces, sino que hay el cambio, la transformación. Entonces, esta característica del ser está impidiendo que nosotros tengamos conocimiento.
Bien, pensemos, esta idea es antigua, está presente, por ejemplo, en Platón. El mundo sensible, empírico, el material, puesto que cambia, no puede ser objeto de ciencia. ¿Sí? Y de ahí sabemos que la Academia Platónica se convirtió al escepticismo. Lo que podemos conocer está en el mundo supralunar, las formas. Con respecto a ellas tenemos ciencia, episteme, pero con respecto a nuestro mundo material tenemos mera opinión. ¿Sí? Y ese dualismo lo asume Nietzsche. La falta de estabilidad constituye una barrera insalvable para conocer el mundo. Ahora, con respecto a la verdad, dice que es una mentira. ¿Sí? Bueno, podríamos decir, la pretensión de verdad es, o detrás de la pretensión de verdad hay un engaño. ¿Sí? Si nosotros pensáramos en la concepción que tenía Aristóteles de la verdad, ¿sí? Decir que la nieve es blanca es verdadero si es que la nieve es blanca. La verdad como una adecuación con la realidad, si desaparece la realidad, también cae la verdad. ¿Sí? No habría ningún punto de referencia que sirva de cotejo como para poder, con respecto a ella, comparar lo que uno piensa o dice. Entonces se elimina la verdad. Y nuevamente, no es que nos quedamos absolutamente sin ningún criterio, sin poder determinar o sin poder saber qué es lo aceptable o satisfactorio. Sin embargo, Nietzsche cree que lo que nos puede ayudar a decidir o a determinarlo, a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, es lo que ayuda a la vida, ¿sí? Lo que soporta, favorece la vida. Bien, con estas dos premisas, pasemos a lo que es la filosofía práctica. Empecemos con cuestión de la política. A ver, Nietzsche es muy conocido por haber dicho que los derechos iguales son injustos. Hay una injusticia en pretender derechos iguales. A ver, la igualdad ha sido reivindicada desde la antigüedad, en la tradición judeo-cristiana. Por ser hijos de Dios, todos somos iguales.
el valor de la igualdad nuevamente se reivindica con la Revolución Francesa. Nietzsche está opuesto a todo ese igualitarismo. Él ve la sociedad como dividida en castas. ¿Sí? Él habla, por ejemplo, de la masa de los trabajadores, la plebe, y una minoría aristocrática que es la ociosa. La de los hombres distinguidos es la que no trabaja. Bueno, seguramente esta visión está en la antigüedad. Quienes trabajan son los esclavos, mientras que el hombre libre no necesita trabajar porque hay otros que trabajan para él y pueden dedicarse al ocio. Esa es una élite. A ver, él habla de los amos y los esclavos. ¿Sí? Los señores de la tierra. ¿Sí? Hay por lo menos un par de citas en las que Nietzsche expresa su desdén, su desprecio por la democracia. Cree que es una idea de los ingleses, la de democracia representativa. En el sentido de que el pueblo tenga representantes en el gobierno, por ejemplo, en la legislatura. En lugar de hablar de una representación popular, a Nietzsche le parece más correcto hablar de representación de los grandes intereses. Para Nietzsche, el socialismo está asociado con el despotismo. Es decir, un gobierno que trate de garantizar el goce efectivo de los derechos, sobre todo económicos, sociales, tiene que implementar su política a la fuerza. Y por lo tanto, violando la libertad. Entonces hay ahí una tiranía. Que el Estado brinde servicios públicos le parece a Nietzsche una enfermedad, un peligro. A ver. Un Estado que pretenda hacer, por ejemplo, una redistribución.
es peligroso. Ujú. Textualmente, Nietzsche está a favor de la menor cantidad de Estado. ¿Sí? Sí. Pero que no trate de intervenir ofreciendo servicios sociales, como por ejemplo de salud, educación o dando empleo a las masas trabajadoras. Contra ese Estado se va Nietzsche. Pero por otra parte, en cambio, quiere un Estado militar. Un Estado poderoso que sirva como de instrumento para el superhombre. Bien, aquí quisiera leerles una primera cita. Está en la página 273, en la genealogía de la moral. A ver, 273 del capítulo de Lukács. ¿Sí? Dice textualmente, el problema de hacia dónde marchamos, será necesario un nuevo terrorismo. Bueno, ahora